y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito Está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito Está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Muy bien, queridos amigos. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Venimos hablando de temas trascendentales en la historia de la humanidad. Veníamos hablando del Armagedón pasamos a cómo enfrentar a las bestias en ese Armagedón. Ahora estamos estudiando es quiénes son las bestias, cómo son las bestias, de dónde vinieron esas bestias, quién las montó, quién las estableció en esta tierra y en este mundo, quién fue el que impuso a la humanidad el sistema romano papal y las bestias que han ido en contra de Dios, como Roma, Medo-Persia, Grecia, Babilonia y en el tiempo del fin los Estados Unidos de Norteamérica. Queridos amigos, dos bestias que es la que estamos estudiando en Apocalipsis 13, diametralmente opuestas. Una montada por Satanás, como ya hemos estado estudiando, el sistema romano papal, que vamos a estudiar un poquito, y la otra, cómo el Señor la establece y cómo ella, queridos amigos, se vuelve contra Dios, se alía, se amanguala, se entra en concubinato con el sistema romano papal y con el mundo, y cómo entonces, queridos amigos, viene a convertirse en enemigo de las leyes de Dios, en enemigo de la palabra de Dios, en enemigos, queridos amigos, de los fieles a Dios, y cómo los Estados Unidos, después de haber sido perseguidos por el sistema romano papal y por los reyes en Europa, y Dios le abre el camino allá en América, entonces ahora se convertirán en perseguidores, queridos amigos. Esa es la historia de este mundo, esa es la profecía, porque profecía es historia, y mediante la historia y la profecía, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Se ha cumplido lo que Dios ha especificado en la historia profética y se cumplirá todo lo que aún ha de cumplirse. Así que estamos hablando de esta bestia que está aquí en pantalla, que vamos a ver en pantalla, la bestia que hemos estado estudiando. Esa bestia es la que hemos estado, que sale del agua. Ahí ustedes la ven, cuerpo de leopardo, tiene boca de león, tiene pies o patas de oso, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ustedes pueden ver ahí las 7 cabezas y los 10 cuernos que salen de ella con corona, dice. Esos 10 cuernos ya dijimos que significan todo el poder político, todo el mundo, y las 7 cabezas representan todo el poder religioso. Y esa bestia no es la única que tiene eso, sino también el dragón, Satanás. También allá en Apocalipsis capítulo 12 nos dice que el dragón, en el versículo 3 dice ya aquí un gran dragón escarlata, rojo, es el color del diablo. El color del diablo es el color rojo, el color del pecado. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Allá en la bestia escarlata, en el dragón, están coronadas los cuernos. Acá en esta bestia
tienen corona son las cabezas, queridos amigos. Aquí entonces vemos a esta bestia que simboliza y representa el sistema romano papal con 7 cabezas, que es todo el poder eclesiástico, y dice que en cada una de esas cabezas tenía un nombre blasfemo, que ahora vamos a decir qué significa y cuál es ese nombre blasfemo. Y los 10 cuernos representan el dominio que ejerció y que ejercerá nuevamente sobre todo el mundo. Eso es lo que se llama la hegemonía o el dominio del sistema romano papal sobre el mundo. Así que vamos a seguir estudiando ahora sí ya lo que es Apocalipsis capítulo 13, y ahí en Apocalipsis capítulo 13 veníamos hablando de todo eso, de cómo la bestia era semejante a un leopardo. Ya dijimos que le trajo de allá todo lo que es el ropaje, todo lo que es la mezcla del bien y el mal de la filosofía griega, y cómo Agustín de Hipona y como Santo Tomás de Aquino, pues ellos, queridos amigos, pusieron lo que se dice el entable, o todo lo que es todo lo que tiene que ver con la armazón del sistema romano papal. Estos eran paganos, muchos de estos que llaman padres de la iglesia eran paganos, como Orígenes, como Agustín, como Justino Mártir y como una cantidad de otros muchos. Y oiga lo que nos dice el espíritu de la profecía, hablándonos de ese momento de la historia en que se está armando, en que se le está poniendo el cuerpo del leopardo, o sea, de Grecia, cómo trajeron de allá de la filosofía aristotélica, platónica y de Sócrates, el dualismo y toda esa filosofía, la amalgamaron, la mezclaron con cristianismo, y eso es lo que ha dado como resultado todo lo que es las doctrinas y la teología del sistema romano papal como se conoce actualmente, porque ya leímos las doctrinas. No hay ni una sola doctrina del sistema romano papal que sea bíblica, ni una sola doctrina del sistema romano papal es bíblica. Lo que han hecho es ponerle nombres de personajes de la Biblia y cosas de que tengan que ver con Dios por ahí para maquillarlas, para aderezarlas, pero no son bíblicas. Así que nos dice que aún antes del establecimiento del papado, porque Jesús no fundó ningún papado, Jesús no fundó ninguna iglesia, Jesús no le dio a Pedro ningún papado, no lo nombró papa de ninguna manera, ni sobre Pedro el Señor fundó la iglesia. No, queridos amigos, esos fueron los inventos que el sistema romano papal se inventó. ¿Para qué? Para de esa manera engañar, entrampar e imponer tradiciones y mandamientos de hombres a punta de amenazas, de engaños, de muerte, de tortura y de toda clase, queridos amigos, de intimidaciones. Aún antes del nacimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención. Oiga, le han puesto la oreja a la historia que ya hablamos de los filósofos, cómo muchos de ellos hasta se drogaban para ver cosas maravillosas y hablar, como nos dice el apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 17, que era la goma de la época, hablar y hablar y hablar, y el que más palabras y cosas hablara. Esa era la filosofía, el envanecimiento de los hombres. Entonces dice, las enseñanzas de los filósofos paganos, de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la iglesia cristiana, de la iglesia pura de Dios. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana, y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también, a fin de extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana, queridos amigos. Cambiaron la palabra por la filosofía, y a esa conclusión fue que llegó el sistema romano papal en el concilio de Trento, allá entre los años 1545 y 1563, en donde dijeron: tenemos la filosofía, tenemos la autoridad, tenemos la razón,
¿Para qué la Biblia? Votaron la Biblia y entronizaron entonces la filosofía. Por eso es que en los seminarios del sistema romano papal no se estudia teología, se estudia es filosofía, toda la que usted quiera, y eso es lo que se le enseña a la gente. Por eso los discursos de los sacerdotes, los discursos de los curas es pura ¿qué? Pura filosofía, pura intelectual, filosofía intelectual, eso es lo que predican. Así entonces nos dice que llegó el sistema romano papal a su fundación. Y nos dice entonces acá en el capítulo 13, versículo 2, nos dice que cuerpo de leopardo, pies de oso, boca de león, y que el dragón le dio su trono y grande autoridad. Le dio poder, trono y grande autoridad. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Quién fue que le dio? ¿Quién fue que la hizo? ¿Quién fue que la fundó? ¿Quién fue que la estableció? ¿Quién bajo qué espíritu se estableció el sistema romano papal? El dragón. ¿Le dio qué? Le dio trono. ¿Le dio qué? Poder. ¿Qué más le dio? Grande autoridad. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Y el dragón quién es? Escrito está en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, nos dice el Señor: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cuál es la característica del dragón, del diablo, del demonio, de Satanás? Engañar. Y ese ha sido la constante del sistema romano papal, es el engaño, la hipocresía, el engaño, la mentira, el error, la perversión, la depravación, todo lo que tiene que ver con lo que es el espíritu de Lucifer, queridos amigos. Pero este dragón aquí no solamente se refiere a Satanás, sino que también se refiere a su agente de turno por medio de quien él esté obrando en la tierra. En este caso, el dragón aquí, en el surgimiento del sistema romano papal, es Roma, Roma imperial. No se olviden, queridos amigos, que el maridaje, el concubinato que tuvo el obispo de Roma con el emperador el obispo de Roma con el emperador de Roma fue estrecho, queridos amigos, desde los mismísimos tiempos de Constantino, que entre comillas dice que se convirtió, pero eso no es verdad, porque si se hubiera convertido, pues no hubiera cambiado el sábado de Cristo por el domingo del día de culto que él adoraba, sino que hubiese antes establecido la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Esa es una de las características para saber que no hubo ninguna conversión de parte de Constantino al cristianismo. Y otra es que nunca fue bautizado, queridos amigos, estando él vivo. Nunca fue bautizado estando él vivo. Y se tiene evidencias que él siguió su culto de adoración al sol y a todos los dioses paganos, y que solo cuando estaba en su lecho de muerte se le echó entonces el agua bautismal. Y muchos historiadores dicen que cuando el agua cayó sobre él ya era cadáver hacía rato, queridos amigos. Así que fue un hombre, un agente de Satanás, como todos como todos los emperadores de Roma. Y nos dice la escritura entonces que el agente de Satanás en la tierra era el imperio ¿qué? El imperio romano de los Césares. Ese es el poder por medio del cual estaba trabajando Satanás. Por ejemplo, tenemos en la historia, voy a ponerle un ejemplo de cómo trabajó Roma y de cómo trabajó el diablo a través de Roma. Escrito está ya en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 2 al 4. Ahí nos dice el Señor que una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. El sistema romano papal dice que esta es María, pero María, ¿de dónde sacó 2 estrellas María? ¿De dónde sacó María un vestido de sol? ¿De dónde sacó María ponerse debajo la luna de sus pies? No, aquí se refiere es a la iglesia. No se olviden, queridos amigos, que estamos en profecía. Estamos estudiando es profecía.
Apocalipsis es un libro profético, pero también nos dice la Escritura que es un libro de revelación, es profecía ya abierta, es una profecía sin velos, es una profecía clara y directa, es una enseñanza que no tiene rebusques, sino que nos dice aquí que esta mujer representa es a la iglesia, al pueblo fiel de Dios, vestido de la justicia de Cristo, del sol de la justicia, de su palabra, como escrito está allá en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, nos dice el Señor que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, sol como sol en mi camino. O sea que el sol representa no solamente la justicia de Cristo, sino que también representa la luz, la palabra de Dios. Así que la luna debajo de los pies pues representa, queridos amigos, aquella luz menor para poder alumbrar en la oscuridad de la noche, y es el espíritu de la profecía, de esto que te queremos ofrecer totalmente gratis, queridos amigos, para que usted conozca todo lo que ha sido la historia profética, el don de profecía. Eso es la luna debajo de sus pies. Y nos dice también que tenía 12 estrellas sobre su cabeza. Estas 12 estrellas representan a los 12 apóstoles que irían a expandir y difundir el evangelio por toda la tierra, queridos amigos. Así que esta es la iglesia, y nos dice entonces que esta iglesia, este pueblo fiel de Dios, estaba encinta, es decir, estaban en la espera de la bienvenida de ¿quién? Del Hijo, de la venida del niño, de la venida del Mesías, de la venida del Redentor, de la venida del Salvador. Eso era lo que la profecía señalaba, como nos lo enseña Lucas en el capítulo 1 y 2. Allí entonces nos dice que clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 10 cuernos, Satanás o Roma papal. Y dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Queridos amigos, eso es lo que nos dice aquí. ¿Quién era que estaba listo para matar a Jesús? Pues Satanás. ¿Y Satanás manejó a quiénes? Pues manejó todos los poderes de Roma, como Herodes, que era el representante del Idumeo, que era un extranjero, no era judío. ¿Para que qué? Para que apenas naciese Jesús, pues lo matara. Así que nos dice que este Herodes mandó matar a todos los niños menores de ¿qué? De 2 añitos. Los mandó matar. ¿Esperando qué? Matar o devorarse también a quién? A Jesús, queridos amigos. ¿Quién fue el que mandó matar? Roma. ¿Por intermedio de quién? Herodes, queridos amigos. Y nos dice entonces que ese dragón representa a quién? A Roma. Roma imperial, Roma, la de los Césares. Así que Roma fue el agente usado por Satanás para llevar a cabo ese acto de matar a Jesús. Así que cuando dice la Escritura, y el dragón le dio, allí en el versículo 2, y el dragón le dio, se está refiriendo, queridos amigos, a Satanás, pero se está refiriendo también a través de ¿quién? De Roma. Roma imperial fue la que le dio, ¿a quién? Al sistema romano papal trono, su poder y su grande autoridad cuando Roma se acabó en el año 476 allí. Entonces viene otro César, viene otro poder, con las mismas ínfulas de los anteriores, con las mismas prerrogativas de ser divino y de ser también Dios. Así que nos dice la Escritura, en la tierra y sojuzgar sobre todo. Así que nos dice la Escritura que el dragón le dio ¿qué? Le dio, el dragón Roma, le dio todo su ¿qué? Su trono, su reino y su poder. Por eso su reino, ¿cómo se llama su reino? Se llama Estado Ciudad del Vaticano. ¿Dónde queda? En Roma. Allá le dio su reino. Se lo dio ¿quién? Roma. Su trono. ¿Dónde está el trono del sistema romano papal? Pues en la capital imperial, queridos amigos, que era ¿qué? Roma. Y ese trono, esa
ese trono en la capital imperial del imperio de Roma, pues la Escritura nos dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 9, que estaba puesto en medio de las 7 colinas o de los 7 montes. Oiga cómo la Biblia nos habla. La Biblia se puede entender, las profecías se pueden entender y comprender perfectamente. Esto no es chino para nadie, queridos amigos. Esta es la palabra de Dios y la Biblia es el único libro que se lee estando al lado de cada uno de nosotros el autor de él. La Biblia es el único libro que se lee en presencia de su autor, y ese autor que está allí, el Espíritu Santo, es el que nos enseña todas estas cosas, como escrito está en el libro de Juan capítulo 14 versículo 26, el Espíritu Santo, el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hablado, os he enseñado, dijo Jesús. ¿Quién es el que enseña? ¿El sacerdote? ¿El pastor? No, queridos amigos, el que enseña es el Espíritu Santo. El sacerdote y el pastor y el gurú y el marajá lo que enseñan es a alejarnos de la palabra de Dios. Son los agentes del diablo para apartar al mundo y a los hombres de Dios y de su fidelidad y obediencia. Así que ¿su trono está dónde? Pues en la ciudad de las 7, ¿qué? De las 7 colinas, como escrito está aquí en el libro de Apocalipsis, en el versículo 9 de Apocalipsis 17. Dice, las 7 cabezas son 7 montes. Oiga, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Cuál es la ciudad de los 7 montes? ¿Cuál es la ciudad conocida en esta tierra? La ciudad de las 7 colinas. Roma, queridos amigos. Allí el Señor nos enseña y nos dice todo lo relativo a qué poder se está refiriendo. El Señor nos está hablando, Él nos dice todo de manera clara. El que la quiera entender, lo va a entender. Mejor dicho, el Señor nos dice es, frito es, huevo se pone, blanco se llama, gallina lo come. Y si no lo entendemos, no lo vamos a entender. Por eso el Señor dice, lean su palabra, ¿para qué? Para que salgan de la confusión de Babilonia, para que se aparten de la bestia, para que se aparten del sistema romano papal, para que salgan de la iglesia católica, apostólica y romana, porque vamos a estudiar por qué se puso ese nombre. Ese nombre no se lo dio Jesús, le dio ese nombre Jesús a su iglesia. Así se llama la iglesia de Jesús en la Biblia. Aparece aquí la palabra católico, aparece aquí la palabra apostólica, aparece en la Biblia la palabra romana. Es romana. Los verdugos de Cristo, los asesinos de Jesús, es el nombre de ellos que hay que poner el nombre a la iglesia. Los que se inventaron el arma con que mataron al Redentor del mundo, la cruz, esos son, queridos amigos, la iglesia es de ellos. No, que viene de ellos, procede de ellos. Es para pensar, queridos amigos. Hay que mirar la historia, porque el pueblo que no recuerda la historia pasada está condenado a repetirlo. Y esta es la historia que no nos han querido contar, y es la historia que siempre nos han querido ocultar, queridos amigos. Así que nos dice que también, ¿qué le dio Roma? ¿Qué le dio Roma imperial a Roma papal? Le dio su idioma oficial, que es el latín de Roma. Es el idioma latín. Y la palabra latín viene de la palabra lateinos, que era otro dios de misterio. Los lateinos era una cuestión de religión, de misterio. El latín era el idioma de la religión de misterio. Por eso es que ustedes ven que en el latín aparece el 666 para el nombre de la blasfemia que tiene el sistema romano papal aquí, para el nombre de Juan Pablo II y para el nombre de jefe del clero y para el nombre del hombre latino y una cantidad de nombres todos de allí en latín para referirse al 666 que vamos también a estudiar en este tema que estamos mirando en Apocalipsis 13. Entonces dice que también, ¿qué le dio Roma? Le dio su grande autoridad. Es decir, el César le cedió toda la autoridad que tenía el emperador en el imperio, el soberano sumo pontífice de la religión de misterio. Anoten esto, queridos amigos. Al César le llamaban el jefe de la religión de misterio y el nombre era sumo pontífice. Es decir,
Pontifex Maximus, eso es lo que quiere decir el sumo pontífice en el idioma ¿qué? En el idioma latín. Allí en el idioma latín esta palabra Pontifex quiere decir hacedor de puentes, el más grande y el máximo hacedor de puentes. Y ese máximo hacedor de puentes, que era el emperador o el César o el Dios o el Augusto César, queridos amigos, él era el que decía que era el representante de Dios, que era el Hijo de Dios, que él era el que unía lo celestial con lo terrenal, que él unía lo humano con lo divino. Y eso, de allá fue donde trajo el cuento del sistema romano papal de ser el representante de Dios, pero en realidad se lo acomodó a Dios de los cielos, pero era el representante, pero del Dios Sol, al cual representaba el emperador César. Eso es la verdad, porque el Señor no ha dejado representantes aquí humanamente hablando, sino solo a otro igual a Él, el Espíritu Santo, como ya lo leímos en el libro de Juan capítulo 14 versículo 26, el Padre enviará en mi nombre. Está hablando Jesús al Espíritu Santo. Él es el que les va a enseñar. Así que el Espíritu, ¿qué más le dio? Grande autoridad. El jefe de la religión de misterio, el sumo pontífice, en la Biblia no aparece esa palabra. El espíritu que mueve al sistema romano papal, pues es el espíritu de Lucifer y el espíritu de Roma imperial. Por ejemplo, Roma imperial crucificaba a los fieles a Dios, pero Roma papal los quemaba a los mismos principios. Mire, todos los títulos e ínfulas de divinidad y de rey todopoderoso que se da el papado, pues los heredó también ¿de quién? De Roma imperial. Eso de llamarle su santidad, eso de llamarle Santo Padre, eso de llamarlo Señor Dios, eso de llamarlo Padre, eso lo trajo fue, queridos amigos, de Roma imperial y de las otras bestias del paganismo, como Medo-Persia, como Grecia, como Babilonia. Ellas también llamaban así a los reyes y a los sumos sacerdotes, los llamaban su santidad. Era Dios, Nabucodonosor Dios, era el rey de Medo-Persia también. Eso fue pasando, queridos amigos. Eso el diablo lo iba reencauchando a través de la historia. Así que ¿de dónde trajo eso de Santo Padre, de su santidad y Señor Dios? Del paganismo, porque Dios prohíbe que a hombre alguno sobre la tierra, por muy exaltado espiritualmente que él se crea, o por muy ensalzado que lo pongan espiritualmente hablando, el Señor prohíbe que se le llame Padre. Eso escrito está en el libro de Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 9, dice el Señor Jesús: y no llaméis Padre con minúscula a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre con mayúscula, el que está en los cielos. Y les pregunto otra vez, ¿cómo es que se escribe Santo Padre para referirse al Papa? ¿Con mayúsculas o con minúsculas? Si es con minúsculas, pues se está refiriendo a un impostor, se está refiriendo a un usurpador, pero no al Dios vivo y eterno de los cielos, queridos amigos. Todos esos títulos se los tomó y se los trajo ¿de dónde? Se los trajo de Roma. Por todo esto es que se denomina con un nombre religioso Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No es cristiana, queridos amigos, como las de Isaías 4:1 en la profecía, que nos dice el Señor que le pedían al hombre, al Cristo, que le diera su nombre, que ellas se iban a dar su pan, su comida, sus doctrinas, y que se iban a poner también sus propias ropas, es decir, su propio código de moral, sus propias leyes. Esta es romana, queridos amigos, porque no iba a estar imbuida de ningún espíritu cristiano, sino del espíritu de Lucifer, del espíritu de los Césares, del espíritu de la bestia horrible y espantosa, como la vio el profeta Daniel en Daniel capítulo 7. Así se llama. ¿Por qué se puso católica?
porque católica quiere decir, católico quiere decir universal, queridos amigos, y tampoco es una iglesia universal, porque no abarca, como dice el Señor, que abarca su iglesia, la plenitud de todo, queridos amigos. Hay países donde la iglesia católica no está, por lo tanto no puede ser universal. Se puso universal por no poderse poner eterna, queridos amigos. Esto es tremendo, esto es la manera como el diablo ha trabajado para engañar, como dice allí, él engaña al mundo entero, es terrible y es apostólica. La iglesia no es apostólica, la iglesia nace es en Cristo, porque la escritura nos dice es que Cristo es la cabeza y los que están y creen en él son el cuerpo, son los miembros de su cuerpo. No es apostólica. Los apóstoles mismos formaban parte, queridos amigos, pero ¿de qué? De lo que es la iglesia. ¿Y por qué le dicen entonces romana? Pues, queridos amigos, porque eso sí está bien puesto, porque heredaron todo ¿de quién? De Roma. Roma les dio todo. Eso que llama Estado, Ciudad del Vaticano, el reino, ¿quién se lo dio? Pues se lo dio Roma, el imperio de Roma. Eso se lo dieron de allá. Ese es el nombre político. Es un poder, en una mano tiene el poder político y en la otra tiene el poder eclesiástico religioso, cosa que Jesús no tenía, queridos amigos. Políticamente, religiosamente, que es la fachada, es católico, apostólico y romano, no es cristiano, sino pagano, y políticamente hablando es Estado, Ciudad del Vaticano, queridos amigos. ¿Poseía Jesús trono, poder y grande autoridad en esta tierra? ¿Poseía Jesús eso? ¿Tenía un trono Jesús? Díganme, piénsenlo un momentico. ¿Tenía Jesús trono? ¿Tenía Jesús poder en esta tierra? ¿Tenía él poder? ¿Tuvo poder Jesús en esta tierra? ¿Tuvo algún poder terrenal en esta tierra? ¿Tuvo Jesús grande autoridad en esta tierra y en este mundo? No, queridos amigos. Si hubiera tenido grande autoridad, como él mismo lo dijo, había mandado a pedir a mi Padre una legión o 2 legiones para que me cuidaran y me protegieran. Pero él no tenía autoridad de nada. Era sencillamente que el Hijo de Dios que había venido a salvar lo que se había perdido. Había venido era a humillarse, a bajar a lo más profundo y hondo de la humillación. ¿Tuvo Jesús un estado o un reino terrenalmente hablando? ¿Tuvo Jesús un estado? Dígame, ¿a dónde quedaba el estado de Jesús? ¿Cómo se llamaba el estado que Jesús tuvo aquí en esta tierra? ¿Poseía Jesús un estado? Terrenalmente hablando, no tenía, dice la escritura, escrito está en Lucas 9:58, no tenía donde recostar la cabeza. ¿Quién fue que le dio todo esto al papado, queridos amigos? El dragón, Satanás. Se lo ofreció también a Jesús, pero Jesús lo reprendió, como escrito está en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Todo esto te daré si arrodillado me adorares, le dijo a Jesús, a Satanás, a Jesús. Todo esto te daré, queridos amigos. Jesús, ¿qué hizo? Lo reprendió. Apártate de mí, Satanás, solo a Dios adorarás. Se lo ofreció al obispo de Roma y le echó mano, queridos amigos. ¿Qué me dan? Denme el trono del mundo, denme el poder de esta tierra, denme toda la autoridad de este mundo y yo les entrego el cristianismo. Y así se hizo. Por eso el Señor Jesús lo llama el hijo de perdición, que es una palabra que se usa solo 2 veces en la escritura, hijo de perdición. Una para referirse a Judas y la otra para referirse al Papa, queridos amigos. ¿Por qué? Porque Judas fue el que fue a donde los sacerdotes y les dijo, denme 30 monedas de plata. ¿Qué me dan? Denme 30 monedas de plata y yo les entrego al tal. ¿Y qué hizo el sistema romano papal? Denme el centro, el trono del mundo y yo les entrego el cristianismo. La misma jugada, queridos amigos, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Así que ¿quién le dio todo este poder, todo este trono y esta autoridad al sistema romano papal? Satanás, queridos amigos. A él es a quien se le ha servido, a él es a quien le ha servido por siglos y a quien le sigue sirviendo y a quien le servirá hasta la mismísima segunda venida de Cristo, como escrito está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo
8, y eso es lo que usted oye todos los días por la radio, la televisión, los periódicos, y eso es lo que usted ve todos los días en las calles, en la televisión, por todos los medios, del trabajo que el sistema romano papal hace, disfrazado ¿de qué? Disfrazado de ángel de luz, disfrazado de cristiano con cruces por todos lados, pero queridos amigos, su carácter y su representación y la realidad de la vida de este poder es muy distinta a la que dices representar. Así que por todo esto es que se denomina con un nombre religioso, queridos amigos. ¿Por qué? Porque es un poder, queridos amigos, que es pura ¿qué? Pura fachada, lo que nos dice la Escritura. Así que ¿quién le dio poder, trono de autoridad? El sistema romano papal se lo dio Lucifer, Satanás. Escrito está aquí en el versículo 3 de Apocalipsis 13, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué nos dice la Escritura que se le dio al sistema romano papal? Una de sus cabezas herida de muerte. ¿Cuál es esa herida de muerte y cuándo fue esa herida de muerte? Miren, esta profecía de Apocalipsis 13, el Señor nos dice que todo este capítulo de Apocalipsis 13 es una revelación de lo que con seguridad habrá de suceder. Esto es lo que está sucediendo. Quiero decirles más, esta profecía de la bestia saliendo del agua arranca en realidad en el año de 1929, como vamos a mirar aquí. Y nos dice que una de sus cabezas, o en cada una de sus cabezas, tenía que un nombre blasfemo. Pues ese nombre blasfemo que le ponen en la tiara al sistema romano papal, y ese nombre blasfemo con el cual él se identifica y es mostrado ante el mundo, es Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei, que quiere decir representante del Hijo de Dios. Esa es la blasfemia. ¿Por qué? Porque no es ningún representante del Hijo de Dios. Jesús no ha dejado representantes aquí. Dios no mandó humanamente hablando a ningún hombre a que lo representara. Por eso dice el Señor que es la palabra blasfemia que tiene aquí. Él se arroga el poder y la autoridad de ser el representante del Hijo de Dios, cuando sabemos que el representante del Hijo de Dios en esta tierra es el Espíritu Santo. Otro igual al Hijo de Dios, otro Dios, tan Dios como el Hijo de Dios. Eso es como poner nosotros en un hospital, reemplazar un gran cirujano por un sacerdote o por un carnicero o por un barredor de calles, queridos amigos. Sería exactamente lo mismo. Tenemos que poner a reemplazar a este gran cirujano es a otro con las mismas calidades y cualidades profesionales de él o superiores a las que él tenía, pero en el mismo ramo. Si Cristo es Dios, solo Dios puede reemplazarlo. No lo puede reemplazar un hombre mortal, corrompido, desviado, pervertido y amigo de ladrones y de pecadores. No, cuando el Hijo de Dios, eso es para pensarlo, queridos amigos, para pensarlo. Ahora el Señor se refiere es a qué, al sistema, no a las personas, no al católico común y corriente. No se refiere el Señor a eso, se refiere es al sistema, porque el católico común y corriente está engañado, y ser católico común y corriente es ser nada, ignorante total y absoluto de qué, de la palabra de Dios y de las Escrituras, y solo hacedor y creyente de tradiciones y de mandamientos de hombres. Por eso es que estamos estudiando la Escritura, para conocer esa historia. Entonces nos dice que esta herida de muerte, ¿cuándo se le dio esta herida de muerte que sanó? Pues esta herida de muerte, queridos amigos, se dio en el año de 1798, cuando Alexander Berthier, el comandante, el general del ejército napoleónico, entró a Roma y tomó cautivo allí a Gianangelo Bracci, alias Pío IX. Y entonces, queridos amigos, lo llevó preso y cautivo, porque el plan de Nabucodonosor era acabar al papado para siempre y eternamente, porque decía él y pensaba él que eso había sido un caos, un desastre, había sido todo un cáncer para la civilización y para la humanidad. Y Napoleón quería acabar al sistema romano papal. Entonces
Napoleón tuvo ese deseo, esa intención, pero como Napoleón no creía ni leía la Biblia, él no había leído aquí donde dice es que sufriría pero una herida, que sería que sanada. Y tampoco había leído en de Daniel donde dice que el sistema romano papal no caería por mano humana, que ningún poder, así se alíen todos los poderosos del mundo, podrán acabar a quién, al sistema romano papal, porque esa es una venganza que el Señor se va a tomar de manera que personal, ese es un trabajo personal de Dios, destruirlo con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca, como escrito está en el libro de Segunda de Tesalonicenses, queridos amigos. Por eso dice que sufriría una herida de muerte en 1798 y que fue sanada ¿cuándo? Pues queridos amigos, esta herida de muerte fue sanada en el año de 1929, el 11 de febrero de 1929, con el Tratado de Letrán se fundó el Estado Ciudad del Vaticano y participaron en ese negocio Benito Mussolini, el dictador Benito Mussolini, de parte de quién, de parte de Italia, del poder romano, y Pietro Gasparri, el cardenal Pietro Gasparri, por parte del sistema romano papal. Queridos amigos, Achille Ratti, alias Pío XI, que era el papa del momento, cuando se firmó esto, llamó a Benito Mussolini el hombre providencial. ¿Cómo lo llamó? El hombre providencial, semejante criminal, queridos amigos, aliado de Mussolini, de Adolfo Hitler y del poder romano. No se olvide que fue un triángulo que armaron entre el papado, Mussolini y ¿quién? Y Hitler, para organizar, preparar y llevar a cabo todo lo que se conoció como el asalto a la humanidad con la Segunda Guerra Mundial, queridos amigos. Ese es el espíritu del papado, todo eso se hizo con el espíritu del papado. Aquí les hablamos es lo que escrito está en la profecía y lo que escrito está en la historia, queridos amigos. Entonces, ¿cómo llamó el Papa alias Pío XI a Benito Mussolini? Lo llamó, queridos amigos, el hombre providencial. Dios no lo envió, Dios no lo mandó, pero ese Papa tampoco había leído que es el dragón el que le da poder y autoridad y trono y estado y ciudad. Tampoco leía la Biblia, tampoco entendía y conocía las profecías. ¿Cómo llamaron a Hitler? ¿Cómo llamó a Hitler el sistema romano papal? ¿Cómo lo llamó? Lo llamó hijo dilecto de la iglesia a Hitler. Hijo dilecto de la iglesia llamó el sistema romano papal a Adolfo Hitler. El sistema romano papal no ha canonizado a Benito Mussolini, ni ha canonizado a Adolfo Hitler, porque el mundo entero sabe la calaña, la clase de criminales que fueron y de las atrocidades más terribles y espantosas y misteriosas que estos hombres hicieron con la anuencia del sistema romano papal. Eso está en la historia. ¿Qué leyeron en la historia, queridos amigos? Por eso el Señor dice, salgan de allí. Le dice a todos los que atienden ese sistema, salgan de allí. El Señor lo dice, el que tenga oído, oiga. Dice en el versículo 9 de Apocalipsis 13, si alguno les dice, y la tierra se maravilló. Y la tierra se maravilló en pos de la bestia. Desde 1929, queridos amigos, la influencia, el respeto, la admiración, la adoración y el poder que el sistema romano papal ha ido alcanzando entre los políticos y los pueblos es asombroso, maravilloso. Escrito está, la tierra toda se maravilló en pos de la bestia. Los poderes como de los presidentes de los Estados Unidos, que se mantuvieron al margen de todo lo que tenía que ser, queridos amigos, entrar en algún contubernio con el sistema romano papal, entraron en ese contubernio, queridos amigos. Ronald Reagan mandó el primer embajador allá, después de 100 y pico de años, que los padres fundadores, que los padres peregrinos dijeron, aquí vamos a fundar es un estado sin rey, y aquí vamos a fundar es una nación sin papa. Ahora se volvieron a meter porque la profecía tiene que
cumplirse. ¿Y qué dijo Bush cuando lo nombraron presidente la primera vez? Haré lo que diga el Papa. ¿Y qué más hizo George Bush, queridos amigos? Pues le celebró el cumpleaños a alias Benedicto XVI en la Casa Blanca. ¿Qué tal que Thomas Jefferson o que Abraham Lincoln o que los padres peregrinos se levantaran a ver esto? Pues volvían a morirse, queridos amigos, del oprobio y de la dominación que sentirían por estas cosas. A Juan Pablo II lo aclamó George Bush como la conciencia moral del mundo, y de ahí en adelante, queridos amigos, fue a Roma a inclinársele también. Y todos los presidentes de los Estados Unidos, que deberían de ser los que dieran el ejemplo al mundo de lo que es ser el verdadero protestante y recordarle constantemente a la humanidad la historia del sistema romano papal, lo que han hecho es ir a agacharle la cabeza. Desde 1929, entonces vino después de este alias Pío XI, vino Angelo Giuseppe Roncalli, alias Juan XXIII, y a ese le pusieron el nombre de el Papa Bueno. Con eso tramaron y maravillaron al mundo, pero era simplemente para eclipsar y opacar a Juan XXIII, el malo, malísimo, ese Papa, queridos amigos. Así que hay dos papas Juan XXIII, uno malo y otro que le llamaron dizque el bueno. Y después de este vino Pablo VI o Giovanni Battista Montini, y le llamaron el Papa Viajero. Empezó a ir a visitar a los pueblos y a los mundos. ¿Vino después quién? Vino después Juan Pablo II, Karol Wojtyła, y le llamaron el atleta de Dios, porque se batió todos los récords para ir aquí y allá, y todo un santo, queridos amigos, que sacó toda una carta pastoral para guerrear contra el sábado de Dios. El domingo es el día del Señor, no es el día para quedarse en el sillón viendo televisión, no es el día de irse para los balnearios, no es el día para quedarse juergueando y yendo a fútbol. Eso lo dijo alias Juan Pablo II, reclamando que el domingo, queridos amigos, el día del culto a su Dios Sol, traído ¿de dónde? De Roma, queridos amigos, porque le dio poder. Y vino después ¿quién? Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, el Rottweiler de Dios, el que iba a cuidar las doctrinas, que no se cambie nada, que no se le quite el celibato, que no se le quite el culto de adoración a María, que no se quite esto, queridos amigos. Y famoso se hizo por sus escándalos, por toda la corrupción política, económica, moral, sexual, y por toda, queridos amigos, la corrupción mafiosa. Y vino ahora entonces Jorge Mario Bergoglio, alias Francisco, y lo llaman dizque el Papa humilde, la encarnación de la humildad, puro marketing, queridos amigos. Dicen que es humilde, que es pobre, que el Papa es pobre, pero es en realidad el hombre más rico del planeta, porque el sistema romano papal nunca confiesa cuánto tiene, y lo que es más grave, nunca dice cómo lo consigue, queridos amigos. Es el mayor latifundista de la tierra, este poder. Humildad, queridos amigos, era el lema de los jesuitas. Ese era la humildad. Vamos a seguir estudiando esto, es tremendo. La bestia que sale del agua, 1929, de allá para acá, a ver a dónde va a parar y cómo va a ser la destrucción. Quiero decirles, queridos amigos, el Señor nos dice que no es a las personas, sino al sistema que los ha engañado, a los que hay que decirles, salgan de allí, para que no se hagan partícipe de todos estos pecados que están en la historia y que el Señor denuncia en su profecía, y no se hagan parte de sus plagas. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la palabra de Dios, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga.